Hola. Aquí la espada Zangetsu con un nuevo video para el canal. Sinceramente me tiene sorprendido la cantidad de gente que se suscribió al canal con solo el capítulo anterior, también agradezco sus comentarios. De todo corazón gracias, en serio gracias, siempre vi los fanfic de YouTube y me inspiraba para hacer uno propio, hasta que lo hice y no creí ver tanto apoyo a una de mis ideas XD. Pero bueno, dejando eso a un lado, aquí traigo el capítulo 2 de mi historia que hubiera pasado si Godzilla, Mothra y Mechagodzilla caían en el mundo Pokémon. Sin más dilación empecemos con este fic, pero antes si te gusta dale like y suscríbete para no perderte de mis ideas, y también dejen un comentario, me gusta leerlos. Aclaración. Las imágenes, personajes, músicas, no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Lo único mío es la historia y la pobre edición de este video. Capítulo 2. Revelaciones en un nuevo mundo por conquistar. Mothra se encontraba feliz en cierta forma debido a la aparición de Kiryu, que se alzó ante un Godzilla derrotado en el barro. Por otro lado, Tiranitar se puso enfrente de ella empezando a gruñir a Mechagodzilla, pero Mothra se pondría enfrente de él mientras tenía sus brazos estirados y decía: "Detente, no es un enemigo, es un aliado". Tiranitar miró a Mothra y después a aquel ser de metal y simplemente dio un pequeño gruñido para luego dar la vuelta y acercarse a uno de los pocos árboles en pie, y bien de la zona, este se recostó en él y poco a poco cerró los ojos para darse un merecido descanso después de casi morir, la verdad lo necesita. Mientras con Mothra está al ver lo que hacía el Pokémon, dio vuelta hacia Kiryu pero dio un salto hacia atrás al ver a este muy cerca de ella. ¿Cómo te moviste tan rápido? Ella habló por hablar, no esperaba respuesta del robot pero observó cómo este abrió su hocico metálico y para su asombro una voz metálica se dejó escuchar. Sujeto, Mothra, solo me moví a tu posición. Mothra estaba más que sorprendida, si se pudiera su boca ya tocaría el piso de ver lo que estaba viendo, pero dejó eso a un lado cuando de pronto comenzó a toser y un dolor muy punzante recorría su cuerpo, era tanto el dolor que tuvo que ponerse en una pierna para poder sobrellevar esto. ¡Ah, maldición! Ella empezó a mirar borroso y sentía que se iba a desmayar pero algo frío la sostuvo, al mirar era Kiryu que la estaba ayudando, esto si no se lo espero, y ayudándose de él se levantó un poco. Vaya, esto si no me lo esperaba de ti. La polilla humana mira a Kiryu un poco, estaba muy adolorida al parecer su teoría de que usar su poder en este recipiente mortal le pasará factura, pero tanto así, definitivamente ella deberá usar con mucha moderación sus habilidades de Kaiju, pero antes de eso debería hacer algo con él. Su mirada se dirigió a una posición en concreto, allí en el barro medio enterrado, estaba aquel que llaman Rey de los Monstruos, derrotado Godzilla yacía inconsciente. Para Mothra fue una sorpresa la resistencia de él, no solo aguantó toda su batalla, sino también la llegada a este lugar, y más una batalla con aquel ser que descansa en un árbol. Definitivamente tiene que hacer algo con él, pero ¿qué? Creo que haré una estupidez. Ella se apartó de Kiryu y con paso lento se acercó a él, su andar era torpe por el desgaste de usar tanto poder para crear una barrera lo suficientemente fuerte para resistir el aliento atómico. Cuando estaba cerca de Godzilla esta levantó una de sus manos y un brillo dorado se dejó ver. Esto me va a doler más a mí que a ti. Y empezó a brillar más la luz. Mothra hacía un esfuerzo por hacer lo que tenía planeado, tanto que utilizó su otra mano, y con esto logró poner una especie de collar en el cuello de Godzilla. Este collar estaba hecho de varios sellos que al momento de ser creado, brillaban mucho y después desapareció. Está hecho con esto, no podrás hacer más daños. Mothra empezó a toser más fuerte y una de sus manos llegó a su boca y sintió que algo en ella, era sangre, tanto esfuerzo la llevó a su límite y ella empezó a perder la conciencia. Su cuerpo cayó al piso con un sonido sordo mientras todo se oscureció, vio algo o alguien que se acercó a ella, una voz se escuchaba lejana, no entendía qué decía pero lo último sí lo logró entender antes de perder ante la inconsciencia. Oye, ¿estás bien? Oye.
Unas horas después, Mothra empezó a despertar en un lugar que jamás había visto en su larga vida. Ella se encontraba en una habitación de paredes de un blanco puro. Dicha habitación no era ni muy grande ni muy pequeña, era en cierta forma lo suficiente para una persona. Mothra intentó levantarse, pero su cuerpo le dolía con solo moverse un poco, así que descartó eso de momento, pero notó algo raro en su brazo. Era una especie de aguja incrustada en su extremidad derecha. Esta aguja no era una molestia, pero si no fuera que cuando se movió para levantarse sintió un pequeño jalón en esa parte de su brazo y fue así como la notó, y acercando una de sus manos intentaría quitársela, pero fue interrumpida su acción cuando la puerta que ella suponía daba a un pasillo se abrió, no brusca pero tampoco tan lentamente. Oh, ya veo que despertaste. Una mujer de pelo rosado, ojos de color azul claro con un traje de enfermera de color blanco con algunas zonas como los brazos de color gris, y en su frente una pequeña placa dorada se alzaba reluciente con un nombre, enfermera Ioi. Me alegra que estés mejor y despierta. La enfermera dijo esto con una sonrisa amable y reluciente mientras entraba a la habitación con calma pero en paso firme. ¿Y dime cómo te sientes ahora? Ella le preguntó con preocupación notable en sus palabras. Mothra notaría este sentimiento y también la dedicación que pone en su trabajo al venir aquí y la atención que le daba. Por fuera Mothra tenía una expresión neutral, pero por dentro ella se estaba tapando de la tremenda luz que emanaba la humana delante de ella. Ni el sol brilla tanto como ella. Mothra fue sacada de su escena mental por la enfermera al escuchar. Oye, ¿me estás escuchando? Dicha enfermera le da un pequeño golpe a Mothra en su cabeza después de suspirar y esperar la respuesta de ella. Sí, estoy bien, jeje. Decía mientras se sobaba la cabeza. Qué bien, estabas en un pésimo estado cuando te encontramos en el bosque Oniria, pensé lo peor, pero ahora que estás bien puedo estar más tranquila. Mientras suspiraba de tranquilidad la enfermera notó como Mothra se sobresaltó al recordar algo e intentó levantarse, a lo cual ella la detuvo. Tranquila, aún no puedes levantarte, cálmate. Mothra aún seguía en su afán de levantarse. Déjame ir, necesito ver que él no va a causar problemas. La enfermera con una fuerza extraordinaria la puso de nuevo en la cama y con una mirada seria le habló. Mira si es por los Pokémon y Robot. Están bien, el Pokémon no clasificado era el que tenía más daños, pero está estable y aún inconsciente. Mothra pudo tranquilizarse y dejó que querer levantarse y suspira para hablar. Perdón yo. La enfermera Ioi le acaricia la cabeza a Mothra. Tranquila, sé que estás preocupada por tu amigo, pero estate tranquila, estará bien. Mothra quería refutar, el amigo. Pero mejor solo dejó que la cálida sensación que nunca había experimentado la relajara. Bueno, Mothra, debo irme a atender a otros pacientes, solo quédate aquí y no te muevas. Mothra obedientemente solo le dice sí, con un movimiento de su cabeza, y se quedó ahí, en esa habitación del centro Pokémon. Mothra solo observó por una pequeña ventana el exterior. Para ella ver el pequeño pueblo que se mostraba era raro, ya que, bueno, ella miraba las cosas más pequeñas y ahora podía ver desde un punto más pequeño. La polilla gigante siempre le llamó la atención, las ciudades humanas y sus vidas cotidianas de ellos. Como Kaiju nunca tuvo oportunidad como esta para ver a los humanos así. En un momento la puerta se volvió a abrir y Mothra al ver a esta pudo observar con sorpresa lo que entraba. Era una criatura algo extraña porque tenía forma humanoide y era delgada, sus piernas terminaban en unas finas puntas blancas como el marfil, en su cuerpo dos colores resaltaban, el verde y blanco, pero algo resalta más, unos ojos rojo como rubíes y un pico que salía del pecho del mismo tono, y tenía la mirada bien fija en Mothra. Así es, era una Gardevoir que venía cargada con una pequeña charola de comida para la paciente Kaiju. Mothra se sintió algo incómoda por la mirada fija que le daban, pero antes de hablar una voz se escuchó en su cabeza. Aquí traigo su comida. Mothra saltó un poco por la voz en su cabeza que resonó al momento de que la Pokémon se acercara a ella. Tú me hablaste.
La Pokémon se paró por un momento y asintió. Después de hacer esto ella siguió y le puso la bandeja de comida a Motra para que ella comiera. Motra al ver el contenido de la bandeja notó una sopa, un tipo de pan dulce y un poco de jugo, así que, para no llamar la atención de la Pokémon, primero comenzó con la sopa, la cual no tardó en comerla ya que para su gusto estaba excelente y el pan dulce fue lo que más le gustó con creces. Solo faltaba el jugo y tomándolo con cuidado ella lo bebió de una. Todo esto fue visto por aquella Pokémon que no le quitaba la vista. Al terminar ella lo colocó en la bandeja y aquella Pokémon, usando un poder desconocido para Motra, levantó la bandeja y la puso en sus manos mientras que de nuevo la voz apareció. Espero que haya disfrutado la comida, me retiro. Motra solo atinó a responder. Oh sí, gracias, de verdad tenía hambre y estaba delicioso. Esta sonrió al decir eso mientras veía al ser extraño para ella cómo le asentía, y dando vuelta empezó a salir de la habitación mientras que nuestra Keiyu veía eso y una pregunta se le vino a la cabeza, así que habló. Disculpa. ¿Puedo hacerte una pregunta? La Pokémon se detuvo y la observó esperando la pregunta de ella. Bueno, ¿sabes si puedo ver a Miss? Motra paró unos segundos en seguir la pregunta ya que bueno que iba a decir, compañero, amigo. No sabía, pero si quiere lograr lo que necesita hacer entonces decidió continuar. Bueno, ¿sabes si puedo ver cómo están mis Ami? Ah, amigos. Motra se sintió muy incómoda por referirse así de ya sabemos quién, así que después de hacer a un lado eso miró a la Pokémon, la cual se encontraba literalmente enfrente de la cara de Motra y esta en autorreflejo dio un salto hacia atrás cayendo de la cama, pero antes de sentir el golpe en su nueva forma, ella fue rodeada de una energía de tono rosa y fue puesta en la cama nuevamente. ¿Qué fue eso? ¿Cómo te moviste tan rápido? Ella estaba muy confundida, esto se le hizo muy familiar, pero miró a la Pokémon que se puso recta y se veía apenada por lo que había hecho, así que dicha Pokémon habló telepáticamente con Motra. Perdón, me disculpo por mi comportamiento. Y respondiendo a su pregunta, si puede, pero necesitas que una Poké ayudante te acompañe por tu estado de salud. Pero puedo hacer una pregunta también. La polilla humana le asintió con su cabeza en señal de que podía decir su pregunta. ¿Qué eres? ¿Por qué una humana? No creo que seas. Motra se vio muy sorprendida por la pregunta de la criatura. ¿Acaso ya la descubrieron? Fue tan obvia en que no es humana, eso y más estaba en la cabeza de Motra, solo atinó en decir, ¿Cómo dices soy una humana común y corriente? ¿Por qué dices eso? Gotas de sudor recorrían la cara de ella, ahora se metió en un problema muy grave. Por tu energía, la desprende tu cuerpo, nunca vi que un humano desprenda tal cosa como tú, ni siquiera los humanos con poderes psíquicos. Motra sudaba a mares viendo que esta criatura la ha descubierto, ahora no sabe cómo actuar, su cuerpo se siente pesado debido a la anterior noche. Mientras que aquella Pokémon se acercó a ella y le acarició la cabeza con una delicadeza que sacó de sus pensamientos a Motra. ¿Qué estás haciendo? La confusión se notaba en la voz de Motra mientras ella miraba. No te preocupes, no diré nada por tu energía, sé que no eres alguien con malicia, así que no te preocupes. La polilla humana se sintió mejor, pero aún estaba con la guardia alta, aún no confía en la criatura que tiene aquí, no sabe si puede confiar en ella, aunque el aura de ella le dice lo contrario, pero en un mundo distinto, debes desconfiar un poco de lo que conoces, pero esta vez tiene que intentarlo. Puedo confiar en ti. Fue más un susurro que una pregunta en plenas condiciones, pero sí fue escuchada. Por el momento sí, no te preocupes, pero necesito saber qué eres. Se notaba una curiosidad bien marcada en la voz de la Pokémon y Motra notó eso, pero decidió seguir y decir un poco de ella. Bueno. Yo me llamo Motra y realmente soy. En los pasillos del centro Pokémon, la enfermera Ioi se daba a la tarea de hacer revisión a más pacientes. Luego de ver a Motra, de habitación en habitación ella fue viendo la salud de sus pacientes y residentes en caso de que se llegaran a quedar. Si aunque no crean, los centros Pokémon tienen habitaciones para los entrenadores que están cansados de su viaje. Mientras seguía por el pasillo logró ver una acumulación de entrenadores y sus Pokémon estaban rodeando algo que no se podía ver por la cantidad de personas ahí.
Al llegar cerca de esto notó el ruido que hacían y esto molestaba a los residentes, así que con voz grave y alta dio un grito. ¿Pueden dejar de hacer ruido? Incomodan a los residentes más delicados. Los entrenadores al verla se empezaron a ir, ya que no es común ver a una enfermera y enojada, así que, para evitar su ira, decidieron irse. Sabia decisión. Cuando todo el pasillo se quedó vacío y se observaba lo que llamó la atención de estos entrenadores, una figura metálica de gran altura, rígida como estatua afuera de una sala especial, como si fuera un custodio. Veo que aún sigues aquí, dijo la enfermera al acercarse, y dicha figura se trataba de Mechagodzilla, que al fin se movió, y volteando a verla abrió su boca. Sujeto, enfermera, aún no hay señal de movimiento. La enfermera Ioi asintió. La primera vez que vio a Kiryu se sorprendió bastante al verlo, y más al ver que podía hablar. Después ya lo vio normal. Eso, aunque fue rápido, debía acostumbrarse rápidamente a eso por su trabajo y su experiencia debía hacerlo. Entró a una sala especial muy amplia, casi como el lobby del centro Pokémon. Al dar unos pasos miró a alguien que miraba a través de un vidrio a otra sala dentro de esta, en la cual, conectado a varios aparatos, se lograba ver a Godzilla en una especie de mesa, aún inconsciente. Aún nada. La enfermera dijo a la persona que estaba entre la oscuridad de la sala. No, aún no da rastros de despertar. La persona desconocida habló en un tono de voz femenino pero apagado por la edad. Ya veo. ¿Y qué opina de ellos en general? La enfermera se pone al lado de la persona que aún está en sombras, y mira a Godzilla. Te seré sincera, es algo interesante el robot que está en la puerta. Gracias a un ratón pude sacar un poco de información de su base de datos, aunque no mucha, fue lo suficiente para saber algo de ellos, aunque está encriptada. La enfermera la voltea a ver. ¿Dijo encriptada? Sí. La persona en sombras empezó a salir de la habitación. La enfermera Ioi la vio y preguntó: ¿a dónde va? La figura se detuvo y solo la miró y dijo seria: tengo que ir a hablar con nuestra invitada sobre todo esto. Y se fue por el pasillo en busca de Mothra. Mientras que con Mothra ella estaba teniendo una plática con la Pokémon enfermera, que estaba en un pequeño shock al saber que era Mothra y sus amigos, comillas en amigos. Entonces tú eres una especie de monstruo gigante milenario que funge como guardiana de tu mundo. La Pokémon aún seguía en su asombro no infundado, hasta para ella era algo impresionante lo que decía la peli blanca. Sí, puede que sea algo asombroso para ti, pero es la verdad. Mientras Mothra dice eso, esta aprieta las sábanas de su cama. Mientras hacía eso, la Pokémon digería lo que le habían contado. Esta miraba al piso, pero después miró a Mothra y le tomó una de sus manos con una de las suyas y hace que ella deje de apretar. Mothra, no te preocupes, seguro encuentras una manera de volver. La Pokémon dijo eso con su voz mental que tanto había escuchado la polilla humana, y ella solo atinó a verla fijamente. Tenía muchos pensamientos y sentimientos encontrados. Por una parte la desconfianza en este lugar y sus criaturas y gente, pero también había miedo, el miedo a no poder volver a su mundo. Si bien dejó descendientes que protegerían el mundo y que su ciclo de vida debió terminar, ella aún así quería verlas de nuevo. Ella solo quiere ver a sus hadas, sus fieles e inseparables compañeras. Desde siempre han estado ahí con ella, así que se siente perdida sin su ayuda y compañía. La Pokémon y ella se sobresaltaron al ver cómo entraba la enfermera Ioi y una persona más, una mujer de avanzada edad, cabello café ya bastante aclarado por la edad, una diadema de color púrpura se encontraba encima de su cabello, bata blanca con un vestido amarillo por debajo de esta. Y para terminar, unos ojos verdes claros, con una mirada bastante sabia, pero se notaba en estos las ganas de seguir aprendiendo. Dicha persona entró y se acercó a la cama con el pequeño ruido de un bastón que la ayudaba con su equilibrio, y ya lo suficientemente cerca a ella habló. Buenos días, me llamo Magnolia, la profesora Pokémon. Mothra la miró y asintió en comprensión y atención a lo que dicha persona iba a decir. Bueno, Mothra, ¿verdad? Iré directo al grano de la situación que nos compete. Mothra sintió una extraña sensación como de que la van a interrogar. Bueno, eso harán. Señorita Mothra, ¿qué son las criaturas que estaban con usted, y quién eres tú?
Si la polilla humana era bastante pálida, ahora estaba completamente en blanco. De todo lo que podía preguntar era sobre esos dos. ¿A qué se refiere? La profesora habló. Me refiero a la criatura que está en la sala de cuidados intensivos y el robot que cuida la puerta a dicha sala. Motra empezó a sudar de nervios, mejor dicho no era sudor, más bien una cascada. No sabría qué podría decir en estos momentos, si la verdad o mentir. Y bien, jovencita, espero una respuesta. La profesora Magnolia la miró fijamente, su mirada antes suave se fue poniendo más tensa. No debería ser así, pero tenía que hacerlo. Y Motra estaba entre la espada y la pared, así que ya meditando sus palabras con mucho cuidado. Me llamo Motra y soy alguien que viene de muy lejos, exactamente de una pequeña isla. La profesora asintió en señal de que escucho e hizo un gesto para que prosiguiera, y Motra lo hizo. Y con respecto a los dos seres que dice, bueno, uno es mi acompañante mientras que el otro se unió de polizón. Si pudiera ella misma se daría una palmada en la frente. Ya veo, entonces el ser de la camilla fue el polizón, ¿no? Motra asiente. Bueno, ¿y qué hay del robot? ¿Puedes darme más detalles de él? Motra lo pensó, ya que ella ciertamente sabía de Kiryu un poco, lo suficiente para saber que él no tenía conciencia como ha presentado, antes era piloteado a control remoto. Bueno, primero se llama Kiryu y es un protector del lugar de donde vengo. La profesora Magnolia se ve interesada en eso que dijo Motra. Oh, ¿en serio? ¿Pero proteger de qué? Motra le responde. Bueno, en el lugar de donde vengo hay muchos Pokémon salvajes y son ciertamente agresivos. Intentamos llevarnos en paz, pero algunas veces eso no funciona, jejeje. Motra está muy nerviosa por la historia que está inventando. Si no fuera por la Pokémon enfermera que le explicó algunas cosas de este lugar, no hubiera dicho otra historia. Y entonces el ser de la camilla es. La profesora intenta formular su pregunta, pero Motra la detiene y responde. Si es de los agresivos, bueno, ahora es más tranquilo pero fácil de irritar. Traga saliva por decir eso, ya que tranquilo que digamos que sea Godzilla, no lo es, o bueno, no lo ha demostrado. La profesora cierra los ojos y se pone a meditar un poco. Aún su pequeña computadora no ha desencriptado lo que pudo sacar del robot, pero por el momento ella le creerá a esta chica. Parece ser sincera en lo que dice, pero por alguna extraña razón no puede dejar de pensar que ella está mintiendo. Bueno, Motra, veo que eres una persona de bien, así que con esto terminamos. Descansa, mañana podrás estar mejor y esperemos que tu amigo despierte un poco mejor. Si me disculpan, me retiro, tengo unos asuntos que resolver en mi hogar, nos vemos. La profesora se despide y sale de la habitación con paso tranquilo, mientras la enfermera Io la sigue y sale también. Motra por otro lado deja salir un suspiro que tenía muy bien guardado por la presión que tenía, y mira a la Pokémon. Lo hice bien. La Pokémon asiente y se sienta en un lado de la cama de la polilla humana para seguir con su plática. ¿Y en qué nos quedamos? Con voz tranquila la Pokémon habló por telepatía hacia Motra. Ibas a explicarme sobre más cosas de este mundo. La Pokémon vuelve a sentir, pero una pregunta la toma por sorpresa. ¿Por qué me ayudas con esto? La Gardevoir mira detenidamente a Motra antes de responder. No eres una mala Kaiju, y también se podría decir que es curiosidad también. Motra la miró fijamente entrecerrando los ojos, pero segundos después ella asiente en comprensión y hace otra pregunta. ¿Tienes algún nombre o algo así? La Pokémon responde. Oh sí, perdona, jejeje, me llamo Mia. Horas más tarde, en plena noche, las estrellas se dejaron ver dando color a la oscura noche. Mia, la Pokémon enfermera, después de revelar su nombre a Motra, se quedó un rato más explicando varios conceptos de este mundo a ella, aunque algo andaba en su cabeza. La pregunta de Motra aún resuena. ¿Por qué me ayudas? Mia se preguntaba lo mismo. ¿Por qué ayudaba a un monstruo gigante de otro mundo? ¿Era por curiosidad o verdaderamente le nació ayudarla al ver la situación en la que se encontraba, perdida, sola en un mundo que ni conoce y con su mayor amenaza en el mundo de ella? Ahora que lo recuerda, verdaderamente ese tal Godzilla era la maldad encarnada. Tan cruel y destructivo podía ser, un solo ser podía hacer tanto mal. Mia solo sacude su cabeza mientras flotaba en dirección a una sala muy especial, en donde se encuentra aquel ser de maldad pura, siendo protegido por un ser de metal.
Solo tengo que ver si las cosas están bien y con eso termino mi turno. Ella pensó y siguió su camino. Ahora enfrente de la gran puerta notó algo raro. Si bien el robot llamado Kiryu estaba ahí, no se movía para nada y más extraño, sus ojos brillantes no estaban en función. Se habrá apagado para ahorrar energía. Se acerca para verlo mejor, y nota que si estaba apagado. Mia no le dio mucha importancia y abrió la puerta. Al abrirse solo se ve oscuro, unas pocas luces se lograban ver al fondo, pero esto era muy raro porque no hay luz. ¿Por qué la habitación está apagada? Intento ver más allá, pero la oscuridad de la habitación no dejó que viera nada hasta que notó como unos ojos la observaban, y se paralizó. Ella no había estado concentrada. Si no hubiera notado lo que ahí se sentía, una gran concentración de odio era tal que a ella le empezó a faltar el aire. Su respiración fue cada vez más difícil de hacer, el aire era tan pesado con las pisadas que se empezaron a escuchar, aproximándose a ella. Empezó a temblar y más cuando la poca luz de la puerta abierta dejó ver un poco de ese monstruo, de aquel que se acercó hasta estar enfrente de ella. Aquel que llaman rey de los monstruos. Godzilla. Mia se había tapado sus oídos al escuchar tremendo rugido, el miedo se apoderó de ella, sus piernas terminadas en punta empezaron a temblar mientras veía cómo él la miraba. Godzilla por otro lado miró desde su postura alta a aquella criatura que vino a aquella sala donde despertó y ahora un poco más recuperado de sus heridas y sus fuerzas. Él quiere salir de aquí y empezó a acercarse a la puerta ignorando a la Pokémon que solo temblaba. Mia por otro lado vio como él la ignoró por completo y casi pasando por su lado ella notó la herida en su pecho, aún no sanaba como tal, se veía cerrada, sí, pero por la apariencia de esta se abriría de nuevo, así que, haciendo su miedo, su terror a un lado, ella se puso en el camino de Godzilla. No, tú no saldrás de aquí, aún no estás recuperado por completo. Usando sus poderes psíquicos habló telepáticamente con él. Godzilla se detuvo y con una de sus garras se rascó la cabeza, confuso y molesto. ¿Qué molesta es esa maldita voz? Su voz era grave y áspera, llena de irritación. Mia tembló un poco con esa voz pero siguió adelante. Escucha, no estás en condiciones de salir, solo regresa y descansa. De nuevo ella le habló. ¿Cómo te atreves a darme órdenes, criatura? Godzilla levantó una de sus garras e intentó golpear a Mia con esta. Mia solo pudo cruzar sus brazos para protegerse del ataque, pero antes de que ella sintiera algo vio como el cuello de Godzilla empezó a brillar, pero un golpe metálico resonó por la sala. La Pokémon vio con asombro que Kiryu había llegado y la estaba protegiendo. Kiryu empujó a Godzilla, el cual retrocedió y miró al robot con cara de odio. Al fin apareces, impostor. Godzilla rugió con ira. Kiryu por otro lado adoptó una pose de combate. Godzilla no perdió tiempo e hizo lo mismo. Una batalla de entidades colosales iba a dar inicio. Pero ambos fueron rodeados por una aura rosa. No dejaré que peleen en instalaciones del centro Pokémon. Mia, la Pokémon ayudante, había usado psíquico para inmovilizarlos. Ambos Kaiju y Mecha no podían moverse. No te entrometas, criatura. Godzilla rugió con ira desbordada. Mia no dijo nada, la verdad, a pesar de que ella está tranquila por fuera, por dentro estaba agitada, estaba usando mucho poder para tenerlos a raya a esos dos, y más a Godzilla. Su terquedad le estaba dando problemas. Deja de pelear, no estás en peligro, cálmate. Dijo Mia, ya casi perdiendo la batalla con Godzilla. Yo soy el peligro, criatura. Godzilla se pudo liberar del poder de la Pokémon y en automático no le dio tiempo a Mia de reacción. Ella vio como él le iba a dar un golpe con su garra derecha y cerró los ojos. Los segundos pasaron y no sintió nada, y al abrir de nuevo sus ojos vio como la garra de Godzilla estaba a centímetros de su cara, pero eso no fue lo más sorprendente. Maldita, ¿qué me hiciste? Godzilla sintió un gran dolor, en su cuello un collar de sellos se vio brillante dándole un dolor muy intenso a Godzilla. Del dolor que sintió se arrodilló, por primera vez el rey acaba de arrodillarse. Mia al ver esto dejó libre a Kiryu, el cual no hizo nada, solo se quedó quieto observando la situación.
Funcionó Mothra. Pensó eso Mia al ver que el sello que le dijo Mothra que le había puesto a Godzilla funcionó. La Pokémon se acercó a Godzilla. ¿Por qué haría una estupidez como esta? ¿Acaso quería regodearse en su cara? Eso pensó el agonizante rey. Ya no había dolor, el sello desapareció pero lo dejó muy debilitado. Mia siguió y ya enfrente del arrodillado Kaiju solo lo miró. Ella no hizo nada, solo pensó y vio como aquel ser de destrucción y caos estaba de rodillas y para sorpresa de todos ella le acarició la mejilla. ¿Por qué ella hacía esto? En el momento que retuvo a esos dos ella pudo sentir todo su odio, toda la ira y ganas de seguir peleando, pero ella sintió algo más muy en el fondo, estaba muy enterrado, pero para alguien como ella que su especie puede sentir los sentimientos de otros gracias al pico rojo en su pecho, lo pudo ver, un sentimiento que ella no pensó ver en alguien como él. Ella se apartó y con voz autoritaria dijo: "Ahora vas a descansar". Y ella se cruzó de brazos. La mirada de Godzilla estaba fija en ella. Si las miradas pudieran matar esa Pokémon ya habría muerto varias veces. Él se levantó y solo se quedó quieto. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Próximamente. Capítulo 3. El monstruo que devoró una estrella.